Hoy nos sentimos muy privilegiados de contar con la presencia de la doctora Jael López Guerrero, del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades CEICH de la UNAM, que nos compartirá algunas reflexiones en torno a su trabajo académico, que es vasto y que es muy profundo, y que ojalá hoy podamos aprender y reflexionar en conjunto en torno a lo que ella ha tejido sobre esta línea de investigación en torno a las interrelaciones entre género y etnia. Y pues darles la más cordial bienvenida nuevamente, gracias por la compañía. Y decirles lo de siempre, ¿no? Las salidas de emergencia están ubicadas a nuestra mano derecha, y seguiremos las instrucciones en caso de que haya alguna actividad fuera de lo cotidiano. Esperemos que no suceda, pero recordar que del lado derecho tenemos nuestras salidas de emergencia. Y también les queríamos compartir que, dado que ya estamos cerrando las sesiones del seminario, y si recuerdan que para tener como la cuestión aprobatoria y nuestro papelito que deje constancia de que participamos durante todo este año de las sesiones del seminario, pues recordarán que el 80% de asistencia es un requisito para obtener la constancia. Nosotras en el Departamento de Investigación estamos llevando también la contabilización de cuántos hemos faltado y cómo hemos asistido y demás. Y pues quisiéramos compartirles que las personas que seremos acreedoras a nuestra constancia por tener ese 80% de asistencia, también les obsequiaremos uno de estos textos. Entonces, para que no se pierdan ni la penúltima sesión ni la última sesión, que daremos los datos al finalizar la conferencia con la doctora Jael, pero para que nos entusiasmemos más en esta actividad de reflexión y aprendizaje conjunto. No sin más, doctora, nuevamente es un placer para mí estar hoy acá con usted, así mi admiración profunda que hemos podido compartir espacios de formación, y pues siéntase bienvenida a la Unidad Politécnica de Gestión con Perspectiva de Género, y el Instituto Politécnico Nacional. Pues bienvenida y estamos para servirle. Okay. Bueno, pues muchas gracias por la invitación. Comentaba al compañero, al colega que fue por mí al metro, que tuvo la amabilidad de ir por mí al metro, porque yo vengo desde el sur, de Ciudad Universitaria. Le dije, en carro no voy a llegar, no voy a poder atravesar toda la ciudad de las 11 de la mañana a las 12. Entonces, le agradezco mucho. Y bueno, yo venía aquí a esta sede del Poli, como a los 16, 17 años, a tomar clases de francés y portugués al CELE. Yo iba a la prepa 3, y en la tarde iba a la prepa 3, y en la mañana me venía acá a estudiar idiomas. Y pues estoy muy contenta porque desde entonces no había regresado. Y bueno, y además le venía diciendo al colega, pues no me imaginaba yo, ¿no?, que algún día iba, en aquellos ayeres, no me imaginaba que yo iba a regresar a dar clase. Entonces es siempre muy emocionante. Yo agradezco también muchísimo a la colega, ¿no?, y a los colegas que hicieron posible que yo viniera hasta acá nuevamente después de más de 30 años, y a compartirles pues parte de mi trabajo que llevo a cabo en la Universidad Nacional, en el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades, donde pertenezco al programa de investigación feminista. Desde el año 2005 hasta ahora, y donde he conformado pues gran parte de mi formación como investigadora. O sea, sí he ido a la escuela como todo mundo, ¿no?, a hacer la licenciatura, la maestría, el doctorado, pero mi principal espacio de formación como investigadora pues ha sido este programa, ¿no? Yo llegué ahí también siendo muy chavita, ¿no?, hace 18 años, recién salida de la licenciatura, a trabajar como asistente de investigación, ¿no? Y me ponían la talacha más pesada, que ahora pues siento mucho ponérsela a mis alumnos, ¿no?, de hacer las transcripciones, de hacer las búsquedas por internet, de hacer los resúmenes y la síntesis, ¿no?, de los librototes, ¿no?, de los clásicos y buscar toda la información necesaria. Y pues así llegué y empecé aprendiendo pues desde abajo, ¿no?, como dicen los comunicólogos, pues desde cargar los cables. Entonces pues ha sido pues un espacio muy, muy importante.
en donde pues he conocido a gente muy valiosa, porque no solamente hacemos investigación, sino también tenemos una parte muy fuerte docente, donde hemos implementado un diplomado del que también yo egresé el que después también coordiné y en el que nos conocimos, me parece, que es un diplomado en estudios feministas, que empezó siendo un diplomado de estudios de género, ¿no? Y que con el tiempo hemos logrado posicionar como estudios feministas, que un poco les voy a hablar de eso. Voy a hablarles de algunas cuestiones metodológicas y de algunos retos metodológicos que tenemos quienes estudiamos la experiencia de las mujeres indígenas. La ponencia se titula La interrelación género-etnia, aportaciones y retos metodológicos para el estudio en la experiencia de las mujeres indígenas. Sin embargo, me permití darle una vuelta de tuerca, ¿no? Para hablar no solamente de las mujeres indígenas, sino también de las mujeres rurales. Las mujeres rurales y las mujeres indígenas parecen ser un continuum de representación y significado. Sin embargo, estamos hablando de dos sujetos distintos que nos ofrecen retos distintos, pero que nos ayudan a entender, mientras entendemos a unas, entendemos a otras. Eso es muy interesante y eso a mí me ha servido mucho. Yo en particular no he trabajado con mujeres indígenas rurales, yo he trabajado con las mujeres indígenas de las ciudades, especialmente de la Ciudad de México. He trabajado con ellas en procesos organizativos y he trabajado con ellas como mujeres jóvenes migrantes en la ciudad. Entonces a mí me gustaría más bien retitular mi ponencia y decir que se llama Mujeres indígenas y mujeres rurales, algunas claves metodológicas desde la investigación feminista para estudiar su condición social. Yo espero poderles dotar de algunas herramientas que a mí me han servido desde la investigación feminista para poder estudiar y acercarme y abordar y construir incluso lazos de amistad con las mujeres indígenas en los procesos organizativos de la ciudad y últimamente en los procesos organizativos a nivel nacional, porque vengo trabajando desde el 2017 con la Coordinadora Nacional de Mujeres Indígenas de México, con quien trabajo en la Comisión de Niñez y Juventud, distintos proyectos de investigación colaborativa, que espero me dé tiempo de platicar al final. Si no, pues mi correo está abierto, mi oficina está abierta para pues, recibirles siempre en todas las cuestiones que podamos seguir compartiendo acerca de este tema. Me voy a permitir leer la presentación, el texto que fui armando a lo largo, desde que recibí la invitación y que la fui armando a lo largo del año, porque pues fue bastante anticipada, ¿no? La presentación, incluso pues con la enfermedad respiratoria que me cargo este fin de semana pasado, dije, híjole, igual no llego. Pero bueno, así es, el ámbito académico tiene tiempos muy largos en muchos sentidos. Entonces, traje un cinito, no corresponde como tal la presentación, las fotografías que traigo con esto. Esto es una serie de imágenes que conformamos la doctora Marta Patricia Castañeda Salgado y yo, cuando dábamos en la Cátedra de México Nación Multicultural, que es una cátedra transversal en la universidad, que se da a nivel bachillerato y a nivel de distintas escuelas, pues para sensibilizar a la población sobre la diversidad étnica de nuestro país. Y a nosotras nos tocaba la clase de mujeres indígenas, nosotras íbamos y hablábamos de las mujeres indígenas, y pues hicimos una presentación enormísima, ¿no? que seguimos tratando de explotar. Dimos esta clase por más de 12 semestres, ¿no? O sea, casi 6 años, y esto es muy importante. Entonces, es una selección de imágenes porque lo que quiero reflejar con ello es precisamente pues, la diversidad que existe, o sea, y eso se refleja pues, en la imagen. No hay ningún otro interés de sacar estas fotos. Yo en particular en mis procesos investigativos no saco fotografías por cuestiones éticas a las mujeres indígenas. Me parece que las exotiza siempre y por más que seamos muy políticamente correctos en presentarlas, en ver qué imágenes ponemos, siempre siento que la imagen exotiza la representación del indígena. Pero bueno, aquí para fines didácticos, para
para que ustedes se entretengan si es que se aburren mucho con mi discurso, pues vean las imágenes que además son muy bonitas, ¿no? Representan pues gran parte de la cultura indígena, ¿no? en estas imágenes. Y bueno, la intención de mi exposición es proponer algunas claves metodológicas para estudiar la condición social de las mujeres indígenas y de las mujeres rurales desde la perspectiva de la investigación feminista. Para cumplir con tal objetivo, describiré brevemente qué caracteriza y cuáles son algunos de los procedimientos metodológicos planteados por la investigación feminista, para luego exponer por qué y cómo los podemos aplicar al estudio de las mujeres indígenas y de las mujeres rurales. Empezaré el primer apartado, al que he titulado La investigación feminista, una breve caracterización. La investigación feminista es mucho más de esto que les voy a decir, pero son algunos elementos que yo rescato y con los que he trabajado a lo largo de mi experiencia con las mujeres indígenas. La investigación feminista, nos propone la filósofa Sandra Harding en 2002, se centra en las experiencias de las mujeres como recurso epistemológico, teórico y empírico, es decir, como un lugar desde donde se explica y se vive el mundo y como un objeto de conocimiento válido y legítimo de ser conocido. Los conocimientos que se generan desde la investigación feminista tienen el propósito de transformar, mejorar la vida de las mujeres. Por tanto, no se plantea como una forma de conocimiento neutro ni objetivo, es explícitamente político. Los procedimientos metodológicos propuestos por la investigación feminista ponen en un plano crítico las formas convencionales de construcción del conocimiento a través de la reflexividad y la intersubjetividad. La primera de ellas reconoce que los sujetos involucrados en la investigación tienen características diferenciadas en razón de su cuerpo sexuado y su sexualidad, así como por el lugar que ocupan en las relaciones de poder de género, clase, raza, etnia, edad, del lugar de residencia, rural o urbano, y país de origen, del lugar que ocupan en la organización social y en la construcción de la alteridad. Incluso son diferentes por la especialización del conocimiento que tiene quien investiga frente a la persona que es investigada. Por lo tanto, en una investigación social se establece una relación entre sujetos posicionados en la configuración de relaciones de poder, generalmente desiguales, más aún cuando las investigaciones están centradas en las mujeres, ya que ellas están colocadas en un lugar inferiorizado en prácticamente todas las sociedades conocidas. La intersubjetividad en la investigación feminista asume que la relación sujeto-cognoscente, sujeto-cognoscible es referencial más que dicotómica, en la que es necesario construir un diálogo sostenido por ambas partes, en el que el intercambio de posiciones es recurrente durante todo el proceso investigativo. La reflexividad y la intersubjetividad planteadas de este modo contribuyen a contextualizar los datos que se producen durante la investigación, atendiendo a la forma en que se produce la información y quién la produce de acuerdo a la posición que tiene dentro de la estructura social. De igual forma, la reflexividad y la intersubjetividad nos permite explicar el compromiso político y ético de la investigación. ¿Cómo estudiar la experiencia de las mujeres? Es una pregunta no siempre fácil de responder. La investigación feminista nos propone lo siguiente. 1. La experiencia de las mujeres es un constructo teórico que da forma a las vivencias personales de una multiplicidad de sujetos, buscando puntos de contacto entre ellos. Se analiza y se interpreta. Permite construir conocimiento sobre el sujeto mujeres. 2. La experiencia de las mujeres es un objeto de conocimiento que contribuye a visibilizar, desnaturalizar e historizar las actividades y los espacios en los que las mujeres se desempeñan, haciendo evidentes las relaciones y los mecanismos de poder que actúan en y sobre la experiencia de las mujeres. La investigación feminista reconoce y asume que las mujeres, así como su experiencia, se sitúan en el contexto de la organización social de género, en concatenación con otras condiciones sociales y dimensiones descriptivas. Por tanto, un procedimiento fundamental desde esta perspectiva nos lleva a caracterizar a las mujeres en contextos específicos de interacción, nunca como unidades aisladas. La investigación feminista reconoce y asume que las mujeres, así como su experiencia,
se sitúan en el contexto de la organización social de género en concatenación con otras condiciones sociales y dimensiones descriptivas. Por lo tanto, no, eso ya lo leí, perdón. Bueno, no se puede estudiar a las mujeres como unidades aisladas. 3 claves, además, son propuestas desde la investigación feminista para el conocimiento de la experiencia de las mujeres: visibilización, desnaturalización e historización. Contextualización. Historización, contextualización son 2 elementos unidos. En la primera de ellas nos proponemos responder a la pregunta, es decir, a la visibilización, ¿dónde y cómo están las mujeres?, a la que podríamos añadir qué hacen y dicen las mujeres. La desnaturalización es un procedimiento desde el cual se asume y reconoce que la experiencia humana se construye, no está dada. Para mostrar esto último recurrimos a la historización y la contextualización. Con ello se revelan los mecanismos de invisibilización y naturalización de la subordinación de las mujeres en contextos y momentos históricos específicos. De esta manera, al escuchar la voz de las mujeres, dudar de lo dado y contextualizar la situación social, mentalidades, valores, sistemas normativos, modelos, culturas, instituciones y relaciones entre los sujetos de género, podemos mostrar cómo se legitima, sostiene y reproduce la opresión de género de las mujeres. Pongamos entonces los procedimientos mencionados en este primer apartado en reflexión con respecto a la experiencia de las mujeres indígenas y la de las mujeres rurales. Empezaré ahora con las mujeres indígenas y las mujeres rurales, experiencias diversamente constituidas. Ya hablamos de la experiencia, ya hablamos, ¿no?, de todos estos elementos, ¿no?, que constituyen la metodología de la investigación feminista. Debemos apuntar primero que cuando de mujeres indígenas y de mujeres rurales estamos hablando, nos referimos a sujetos de género, construidos histórica y socialmente, dentro de relaciones en las que se posicionan diferencial y desigualmente por ser mujeres indígenas o indígenas rurales o rurales no indígenas, por su clase, raza y edad. Utilizo el término raza en términos investigativos, no como que existan las razas, pero que sí que hay una clasificación, ¿no?, de la raza en distintos contextos. México es uno de ellos, aunque digamos que no somos un país racista. Por tanto, no estamos hablando de grupos homogéneos, más bien debemos pensar en que la composición de lo que categorizamos como mujeres indígenas y como mujeres rurales define a 2 tipos de sujeto, y cada uno en sí mismo diverso, heterogéneo y con especificidades de acuerdo a cuando hacemos mención de lo indígena o de lo rural, pero a su vez conforman una experiencia con muchas semejanzas, que en ocasiones nos lleva a olvidar que se trata de categorizaciones históricamente distintas. Dicho de otra manera, las categorías mujeres indígenas y mujeres rurales aluden a 2 grupos diferentes de mujeres, que sin embargo comparten una condición estructural de desventaja construida en un largo proceso histórico en el que un sinnúmero de acontecimientos socioculturales y de decisiones políticas han contribuido a mantener tal situación. Lo antes dicho nos obliga a puntualizar que si bien lo indígena y lo rural han sido considerados en los contextos académicos de las políticas públicas y en el sentido común como 2 términos que conforman un continuum de representación y de acción, es necesario señalar que esto no es así. Por un lado, indígena refiere a una categoría histórica política de diferenciación, basada en las características socioculturales de los grupos que fueron denominados en un principio como indios, en el contexto de la historia de colonización, y después como indígenas en el proceso de construcción del Estado-Nación, de manera particular en México, pero también en otros países latinoamericanos con sus propias especificidades. Mientras que lo rural implica un espacio sociohistórico, geopolítico, económico y cultural. Siendo así, podemos decir que no todas las personas consideradas como indígenas han establecido sus formas de vida en el espacio rural, así como no todas las personas que habitan lo rural pueden ser consideradas como indígenas. Hecha esta última aclaración, me dispongo a hacer una descripción por separado de lo que constituye la experiencia, primero de las mujeres indígenas y luego de las mujeres rurales.
Esto me permitirá mostrar que si bien estos dos grupos de mujeres comparten una experiencia de desigualdad social, esta obedece a circunstancias específicas que debemos atender al analizar su condición social. Las mujeres indígenas. En el caso de México, el estudio sistemático de las mujeres indígenas se remonta a la década de 1950, a partir de un proyecto impulsado por Manuel Gamio, denominado como Proyecto de la Mujer Indígena o Proyecto de las Condiciones de Vida de la Mujer Indígena, dentro del Instituto Indigenista Interamericano. El proyecto estuvo coordinado por Margarita Gamio de Alba, hija del primero, de Manuel Gamio, y de él surgieron dos investigaciones de este proyecto: La mujer náhuatl de la Sierra de Puebla, México, de Ruth Morales, y La mujer celtal, de Rosa María Lombardo Otero. Solo el último fue publicado, nos dice Mary Goldman y Marta Judith Sánchez, quienes son las autoras que han logrado compilar un estado del arte sobre los estudios de mujeres indígenas en México. Lo que encontraron estos estudios fueron dos situaciones de fuerte desventaja de las mujeres indígenas, atribuidas fundamentalmente a la posición de inferioridad que las mujeres tienen dentro de las relaciones conyugales, proponiendo ante dicha problemática la aplicación de programas educativos para los grupos étnicos. O sea, un poco, los hombres, las comunidades indígenas no saben tratar a sus mujeres, entonces tenemos que educarlos, ¿no?, en un proyecto civilizatorio para que las traten bien. Estas primeras interpretaciones sobre la condición social de desigualdad de las mujeres indígenas responsabilizaban a las formas de organización familiar indígena de dicha situación. No obstante, a partir de la década de 1970 se consolidó un interés de estudio sobre las mujeres indígenas desde perspectivas críticas, que se propusieron explicar la subordinación de las mujeres indígenas, particularmente en el ámbito de la reproducción, surgiendo luego preocupaciones por el lugar simbólico y las representaciones de género de las mujeres indígenas. Es en la década de 1980, con el desarrollo de la teoría de género, cuando se proponen explicaciones de mayor complejidad que integran una visión histórica, estructural y al mismo tiempo contextual. O sea, se empiezan a ver ya estos insumos, estas herramientas metodológicas de la investigación feminista desde la teoría de género, lo cual nos permite observar que esta condición es diversa, tanto en el tiempo como en el espacio, y constatar que pese a la heterogeneidad de las mujeres indígenas, su condición social conforma una experiencia común de desventaja social frente a los propios hombres indígenas, así como con respecto del resto de la sociedad, incluidas en ella a las mujeres no indígenas. El levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional en 1994 visibilizó a las mujeres indígenas en el contexto extracomunitario, lo que impulsó una serie de investigaciones que posicionaron a las mujeres indígenas como un sujeto político de estudio, analizando las contribuciones de estas mujeres a la lucha del movimiento indígena en el país, extendiéndose el interés hacia otros países de la región latinoamericana. En este contexto, el interés también se aboca a documentar las demandas de género de las mujeres indígenas, lo cual pone en debate a las formas de representación de las mujeres indígenas en la investigación feminista. B. El reconocimiento de los saberes propios de las mujeres indígenas, incluyendo sus propias formas de nombrarse y conocerse ellas mismas. C. La importancia de desarrollar investigaciones que permitan romper los prejuicios sobre las mujeres indígenas. Y D. La construcción de las mujeres indígenas como sujetos históricos, políticos o sociales a partir de la generación de conocimientos desde una postura comprometida en transformar la desfavorable condición social que tienen hasta el momento actual. Es así que a partir de un interés por conocer las condiciones de vida de las mujeres indígenas desde mediados del siglo XX, contamos ahora con un acervo de investigaciones centradas en este sujeto social, histórico y político que han propiciado un banco de datos etnográficos, estadísticos y documentales a nivel nacional, regional, continental y mundial, que desafortunadamente tienen en común de evidenciar profundas desigualdades étnicas y de género que experimentan las mujeres indígenas de los pueblos reconocidos por los estados en distintas partes del mundo y particularmente en México, en donde se registran 62 pueblos, según el CDI, en 2012, porque esto cambia, ¿no?, de acuerdo a distintas circunstancias,
y entre los 670 pueblos que habitan en la región latinoamericana, según la CEPAL en 2013. El eje analítico principal en el estudio de la experiencia de las mujeres indígenas es el género y la etnicidad, que es un poco la primera propuesta que había dado para trabajar el día de hoy. Y de acuerdo pues, a estos estados del arte elaborados en torno a la condición social de las mujeres, podemos encontrar en los inicios de la investigación respecto a este tema, primero un intento incipiente por visibilizar a las mujeres indígenas y dar una explicación sobre su situación de subordinación. Sin embargo, la tendencia a hacer generalizaciones y proponer la aplicación de programas asistencialistas e integracionistas para revertirla disminuía la potencialidad de tales estudios. Como ya mencioné, el desarrollo de la teoría de género en las décadas de 1970 y 1980 propició un nuevo contexto de investigación que se propuso desde entonces develar las distintas formas de ser mujer en el mundo indígena a partir del análisis de las construcciones particulares de género de los pueblos a los que pertenecen por las diversas realidades socioculturales de cada uno de ellos, así como por las adecuaciones en relación con la sociedad dominante. En dicho contexto investigativo, dos categorías están en constante reflexión, pero también en tensión: identidad étnica e identidad de género. O sea, asumimos que las mujeres indígenas tienen una identidad étnica por ser indígenas y de género por ser mujeres. Esto implica un reto teórico-metodológico que no es fácil solventar debido a que no existe un consenso sobre la definición del concepto de identidad y porque se requiere un seguimiento sincrónico y diacrónico de cómo se han construido las relaciones entre los géneros, cómo se explican tales construcciones y cómo se conceptualizan en los sistemas de valores y creencias de los grupos étnicos, nos explican Mary Goldsmith y Marta Judith Sánchez. Debido a estas dificultades, nos dice Goldsmith y Sánchez, resulta complicado integrar consistentemente el género y la etnicidad en los análisis sobre la condición social de las mujeres indígenas, pero no imposible de lograr. Para ello, podemos acudir a los procedimientos propuestos por la investigación feminista: visibilización, desnaturalización, historización, contextualización, tomando como un hecho la situación de desigualdad sistémica y sistemática de las mujeres indígenas en el contexto de las relaciones de género al interior de las sociedades indígenas y en la relación con la sociedad dominante. No podemos estudiar a las mujeres indígenas sin poder entender su lugar en la sociedad indígena, pero también de esa sociedad dentro de la sociedad dominante. A partir de esto último podemos proponer el siguiente procedimiento. Primero, documentar la subordinación y discriminación estructural que enfrentan las mujeres indígenas, considerando la generación de datos estadísticos desagregados por sexo, edad, grupo étnico y espacio geopolítico. Es lo primero que enfrentamos, que no existe. Entonces hay que ver cómo generamos ese tipo de documentación. Retomar el conocimiento que se tiene sobre las formas de organización social indígena con la finalidad de analizar las diferentes estructuras de poder donde se construyen las experiencias, identidades y subjetividades de las mujeres indígenas. Entonces se estudia a las mujeres en las familias, en las comunidades, en las regiones y en las entidades, y de ahí en lo nacional, y a veces hay que llegar hasta a entenderlo dentro del contexto regional. En este punto es necesario comprender el lugar que ocupan en las estructuras de parentesco y de poder, atendiendo en este caso las reglas de descendencia, matrimonio y residencia, los derechos de representación de las unidades domésticas, la herencia y el acceso a bienes de producción, aspectos de la salud y la reproducción, la educación y la migración, teniendo también en cuenta la diversidad sociodemográfica y geopolítica de los pueblos indígenas. Otro paso es analizar qué es lo que define a las mujeres indígenas en un contexto específico. No todas las mujeres indígenas se definen de la misma manera como mujeres y como indígenas, sin olvidar que dicha definición se construye en relación con los hombres y en relación con la clase social y la edad. Así es que el género y la edad, el género y la etnia a veces nos quedan cortas para poder entender la condición social de las mujeres indígenas.
Conocer la normatividad sobre los roles que desempeñan mujeres y hombres indígenas de acuerdo a la edad y estrato socioeconómico es fundamental. Dentro de la perspectiva de género, este punto alude a la condición social de mujeres y hombres. Y un último paso, pues, es contextualizar en el marco del pueblo, la zona y el país en que residen a las mujeres indígenas, nos permite comprender la diversidad y heterogeneidad que presentan y atender las especificidades y las específicas demandas de los distintos grupos que, si bien tienen como denominador común una experiencia de marginalidad, exclusión y pobreza, esta condición se matiza en relación con la situación y posición que tienen las mujeres indígenas en los contextos de interacción en los que participan. De ahí que cuando decimos mujeres indígenas estamos hablando de niñas, de mujeres, de ancianas, de adultas, de mujeres rurales, de mujeres urbanas, de mujeres que viven en sociedades transnacionales. O sea, entonces hay mujeres indígenas, decimos, es que voy a estudiar a las mujeres indígenas. O a la mujer indígena, que es peor, ¿no? Voy a estudiar a la mujer indígena, ¿no? Entonces, ¿pero qué mujer? O sea, ¿a qué mujeres? ¿En qué contextos? ¿En qué relaciones de interacción vas a estudiar? Porque tampoco lo podemos estudiar todo, pero sí, a partir de ir cortando en pedacitos, podemos empezar a ir entendiendo a estas mujeres dentro de un contexto más amplio. Veamos qué pasa entonces con las mujeres rurales, que nos obligan a pensar en otra concatenación de categorías, ya no en la de género y etnia, sino en la de género y clase. Las mujeres, con respecto al amplio acervo que podemos encontrar en el campo de estudios agrarios, las mujeres rurales, como objeto de estudio y sujeto de investigación, ocupan un lugar muy reciente, pero definitivamente con contribuciones incisivas e interesantes que han develado la visión androcéntrica desde la que se han documentado las formas de vida en el ámbito rural. Permítanme tantito. De este modo, el trabajo que han hecho las estudiosas de la condición social de las mujeres rurales se ha enfocado en visibilizar el papel de estas en la historia agraria, campesina y rural, develando que en distintos momentos las mujeres rurales han sido protagonistas de los cambios experimentados en la economía, la política, la sociedad y la cultura rural, como figuras públicas, tanto como desempeñando las actividades de la reproducción de la unidad doméstica en la vida cotidiana. El olvido de las mujeres por parte de los estudiosos de los medios rurales, evidenciado por la perspectiva feminista en la investigación sobre los ámbitos rurales, ha permitido desnaturalizar las ideas de pasividad que envuelven hasta hoy las representaciones e imaginarios de este sujeto social, histórico y político. Me permito citar en extenso a Heider Fowler Salabni y Mary Kay Bogman, no sé si así se pronuncia, para ilustrar esto último. Dice, empiezo la cita. Cuando los magníficos muralistas de la Revolución de 1910 representaron al pueblo mexicano en el momento de subir al escenario de la historia como una raza morena, militante y valientemente desafiante de la opresión, pintaron a las mujeres del campo en poses de permanente subordinación, hincadas sobre sus metates mientras molían el maíz, las caras tapadas por rebozos, sus lágrimas de pesadumbre y sufrimiento cayendo en sus grandes ojos negros, sus torsos doblados por el peso de enormes cargas de frutas y flores, sus manos juntas y cabizbajas en postura de oración y súplica. Estas mujeres eran necesarias en las acciones históricas de los hombres, pero como apéndices marginados que apoyaban en el trasfondo. Eran testigos, ayudantes y amantes. Eran madres y plañideras. Sí. Hoy, ya cerrado el siglo XX, las mujeres, iniciado el siglo XXI, las mujeres mexicanas del campo captan nuestra atención como actores históricos, como trabajadoras en fábricas y en el campo, como migrantes, activistas comunitarias, artistas, artesanas, comerciantes, administradoras y jefas de familia. Su creciente visibilidad lleva a poner en tela de juicio su marginalidad plasmada en la iconografía revolucionaria, así como los conocimientos, las destrezas y las costumbres que ellas han acumulado y desechado y recreado a lo largo del tiempo. Cierro la cita.
es muy elocuente, ¿no? La manera en que han sido retratadas las mujeres rurales y además asociadas con lo indígena, ¿no? Desde mi punto de vista, el estudio sobre la condición social de las mujeres rurales desde la perspectiva de la investigación feminista ha contribuido igualmente a cuestionar una serie de dicotomías que se han establecido como legítimas en el estudio de la vida social: tradicional moderno, atraso progreso, permanencia cambio, espacio público, espacio privado, rural urbano. Veamos, siguiendo nuevamente a estas autoras que cité, los hallazgos más relevantes que podemos encontrar desde el estudio de las mujeres en el campo que han contribuido a desmontar estas dicotomías. Primero, se ha resaltado el papel de las mujeres en el campo como generadoras de ingresos vitales, pero también como trabajadoras explotadas en unidades domésticas campesinas, sujetas a las presiones de la comercialización y la capitalización. Segundo, se ha encontrado que las mujeres satisfacen las necesidades del hogar en cuanto a la procuración y preparación de los alimentos, el cuidado de los niños, la atención de los enfermos y el mantenimiento del hogar, pero igualmente participan en una amplia gama de actividades productivas, como son la cosecha, la crianza de los animales, los trabajos de maquila, el trabajo asalariado y la comercialización. Tercero, se ha encontrado que los valores patriarcales persisten a pesar del desarrollo capitalista y varían en su impacto y expresión de acuerdo con clase, raza, etnicidad, estado civil y etnia. Cuarto, se ha advertido que la penetración del capitalismo aprovecha el excedente de mano de obra femenina barata, al mismo tiempo que las mujeres se ven obligadas a participar cada vez más en actividades generadoras de ingreso a fin de asegurar la supervivencia de las vidas campesinas. El trabajo de la mujer, considerado como un simple complemento al del hombre, es severamente subvaluado y, al parecer, ellas son marginadas aún más por el proceso de desarrollo que los varones. Quinto, se ha evidenciado que las mujeres son víctimas de la violencia, pero también líderes de levantamientos a nivel comunidad, comerciantes y productoras, y hasta acumuladoras de riquezas y de poder. Por tanto, la unidad doméstica campesina como unidad productiva en ciertos momentos y contextos específicos ha asignado un papel económico esencial a las mujeres. Lo expuesto en los incisos anteriores pues contrasta con la imagen, ¿no?, reproducida y actualmente todavía como imaginario, ¿no?, de nuestras mentalidades sobre las mujeres indígenas, las mujeres rurales. Y nos ayuda a darnos cuenta de que el estudio de la condición social de las mujeres rurales deviene compleja y contradictoria, por lo que una perspectiva de investigación interdisciplinaria, multimetódica, histórica y procesual es la vía que nos permite abordar de manera consistente la experiencia de las mujeres rurales. El eje analítico principal en el estudio de la experiencia de las mujeres rurales pues, ha sido el de género y clase. Veamos cómo se puede hacer esta interrelación. Las primeras investigaciones sobre mujeres rurales entre las décadas de 1960 y 1970 estuvieron interesadas en comprender cómo el desarrollo capitalista durante las postrimerías del siglo XIX contribuyó a que las mujeres tuvieran una participación activa en los procesos de cambio acaecidos desde entonces en el campo mexicano. De esta forma, la concatenación del sistema patriarcal con el sistema capitalista en el marco en el que se han desarrollado las investigaciones más relevantes hacen hincapié en la manera como las mujeres se adaptan y desarrollan estrategias desde su posición subordinada para hacer frente a las políticas económicas que con respecto al ámbito rural se han implementado en diferentes momentos de la historia, lo cual en la mayoría de los casos perpetúan las relaciones desiguales entre los géneros, pero al mismo tiempo las actividades económicas que son desarrolladas en diferentes momentos de la historia por las mujeres rurales y que han contribuido a cambiar las formas de relación entre los géneros en el ámbito rural, aunque no podemos decir que estas transformaciones se den sin tensiones. Por el contrario, las mujeres rurales enfrentan la violencia dentro de los espacios familiares, tanto como la violencia estructural, la cual propicia condiciones de desigualdad y discriminación hacia las mujeres en la sociedad, economía, política y cultura rural. Por último, para terminar este apartado, dos aspectos que es importante considerar en el estudio de las mujeres rurales desde la perspectiva de la investigación feminista son a. Poner en reflexión y análisis en la teorización y propuestas metodológicas en el estudio de las mujeres rurales
la relación de lo que ocurre en los medios rurales con respecto a lo que sucede en lo urbano, los procesos de urbanización y la vida en las ciudades, ya que la historia de los ámbitos rurales y de los urbanos no pueden desligarse una de la otra porque se influencian mutuamente. Y B, atender a las reflexiones teóricas que desde el ecofeminismo se plantean sobre las relaciones, la relación de mujeres y medio ambiente. En esta línea encontramos una vasta cantidad de contribuciones y propuestas analíticas que nos alertan sobre cómo el deterioro del medio ambiente está vinculado con la construcción de la subordinación de las mujeres, develando al mismo tiempo el papel protagónico que han tenido las mujeres, especialmente las mujeres rurales, en la conservación de los recursos naturales. Todos estos procedimientos implican una serie de pasos, ¿no?, que implican tiempo, esfuerzo, recursos, ¿no?, que no siempre son dotados a la investigación y que pues de alguna manera son exigidas dentro de la investigación feminista. De ahí que muchas veces no haya un rechazo tan fuerte en la investigación feminista por ser feminista y por toda la carga negativa que tiene lo feminista, sino porque implica una serie de procedimientos que necesitan mucho más reflexión y que se construyen además de manera mucho más colectiva, ¿no? Tenemos así con esto un panorama donde podemos decir que las mujeres indígenas pueden ser urbanas, no solamente rurales, y que existe una urbanización de las mujeres rurales. Por una parte, los vestigios arqueológicos y los datos etnohistóricos han demostrado que, sin lugar a dudas, la fuerte vinculación de las sociedades indígenas con las actividades agrícolas desde la época precolombina existen. Y sí existe pues una vinculación muy importante de las mujeres indígenas con la vida rural y campesina. Sin embargo, distintos pueblos basaban sus formas de organización social sobre la agricultura, pero otros lo hacían sobre la guerra. Esto último requería de la construcción de centros urbanos en los que se establecían relaciones de dominación entre los pueblos guerreros y los agrícolas, lo cual ayuda a sostener que las sociedades indígenas desde entonces tenían una conexión con lo rural y con lo urbano a su vez. Sin embargo, los procesos de colonización entre los siglos XVI y XVII, luego la construcción del Estado-Nación en el siglo XIX y la agriculturalización y campesinización en los inicios del siglo XX, contribuyeron paulatinamente a ruralizar las formas de vida indígena, hasta el punto que hoy nos parece en el imaginario social que los pueblos indígenas, todos, su cultura y formas de organización, son inminentemente rurales al mismo tiempo que los desvinculamos de manera definitiva de la ciudad y del urbano. Particularmente en las ciudades modernas, las personas y grupos indígenas han tenido una presencia importante, pero siempre excluida, marginada y discriminada. Esto ha sido ampliamente documentado en México por numerosas investigaciones, cuyos antecedentes son los estudios pioneros de Robert Redfield, Oscar Lewis y Lourdes Arizpe. Esta última en el caso específico de la presencia de las mujeres, que estudia el caso específico de la presencia de las mujeres indígenas en las ciudades. Quienes no conocen a Lourdes Arizpe la pueden identificar por el libro de las Marías, que es un libro chiquitito, ¿no?, que publican a finales de los años 70 en esta serie de bolsillo del Fondo de Cultura Económica. Las temáticas han oscilado entre la necesidad de conocer las formas de adaptación en las ciudades a partir de la migración indígena de zonas rurales a urbanas, las posibilidades de integración o de reproducción social y cultural, así como las demandas de los grupos indígenas en la ciudad. La introducción de la perspectiva de género en el estudio de las formas de vida indígenas en la ciudad ha planteado la necesidad de observar el impacto que tiene la vida urbana en la condición social de las mujeres indígenas, encontrando situaciones contradictorias según el grupo étnico, la religión, el tiempo de presencia en la ciudad, la edad de las mujeres y del momento del ciclo de vida de las familias a las que pertenecen, la clase social y la escolaridad, etc. Lo cierto es que los estudios muestran la concatenación indisoluble que tiene el género con otras categorías sociales en la condición de vulnerabilidad de las mujeres indígenas en el espacio urbano y la relación que este último tiene con lo que ocurre en los medios rurales,
los procesos de desplazamiento forzado y la emigración, las políticas económicas y sociales que afectan tanto el espacio rural como urbano y los contextos políticos locales y regionales. Esto nos da cuenta, ¿no?, de que los estudios feministas no solamente estudian historias de vida, historias vivenciales y personales, sino que siempre les es necesario voltear la mirada y entender esas vivencias, esas historias, ¿no?, de las mujeres en el contexto estructural, desde una mirada estructural. Es primordial entonces considerar que el estudio de la condición social de las mujeres indígenas debe especificar el contexto en el que se analice lo rural, lo urbano, lo transnacional. Esto alude a la apuesta metodológica de no considerar a las mujeres como unidades aisladas, de las que hablé al principio, o encerradas en sí mismas. Las mujeres indígenas son diversas entre ellas, étnica, geográfica, económica, social y políticamente, y lo son con respecto a los hombres indígenas, a los hombres no indígenas, a las mujeres no indígenas, tanto rurales como urbanas. Tal diversidad es el punto de partida que nos permitirá reconstruir su experiencia como un lugar común para construir alianzas, pero también para dar cuenta de las especificidades. Por otra parte, el término rural continúa relacionándose con lo tradicional, el atraso, lo premoderno y, claro, con lo no urbano. Esto continúa permeando la manera como se estudia y qué se estudia de lo rural. Al comprender que las formas de vida rural e indígenas obedecen hoy en día también a los procesos de desarrollo del capitalismo y a la modernidad, nos vemos obligadas a cuestionar los prejuicios subyacentes que acompañan nuestras interpretaciones sobre la vida rural en contraposición negativa frente a la urbana, romantizando, despreciando la vida urbana o satanizando y enarbolando la vida rural. Lo que me interesa poner en consideración aquí es que en el estudio de la condición social de las mujeres rurales, desde una perspectiva de la investigación feminista y poniendo en práctica los procedimientos descritos en la primera parte de exposición, es importante plantearnos que al igual que las indígenas, las mujeres rurales son diversas, igualmente por su condición étnica, de clase y edad. Particularmente cuando hacemos referencia a la etnicidad de las mujeres rurales, no solo hacemos referencia a que un número importante tiene una pertenencia étnica indígena. Además, debemos considerar que la composición étnica de aquellas que no lo son deviene igualmente diversa. Podemos encontrar entre ellas a mujeres afrodescendientes, ¿no?, que es un sujeto que está surgiendo en las últimas décadas como sujeto político, histórico y social, pero también como sujeto de investigación. Y muchas de estas mujeres son mujeres rurales. Entonces, para estudiarlas necesitamos el recurso de la etnicidad para poder comprenderlas. También encontramos entre las mujeres rurales a mujeres de otros países, con otros países de origen, ¿no?, ahorita con la migración centroamericana, por ejemplo, y a quienes se consideran como mestizas, ¿no? La etnicidad mestiza está muy poco estudiada, está muy poco caracterizada, porque pues es la hegemónica, de alguna manera, por lo menos en papel, ¿no? Nadie aquí nos decimos, ¿usted qué es? ¿Qué raza es? No, decimos, no somos indígenas, ¿no? O sea, nos ponemos siempre en oposición con lo indígena y más bien nos ponemos como no indígenas, pero pocas veces decimos mestizos. En Perú sí no pasa eso, en Perú sí existe una identidad étnica mestiza y hay quien, ¿no? Y el referente son, por supuesto, los indígenas, pero también los criollos. O sea, los criollos son los blancos, o sea, los peruanos que tienen una ascendencia española, por supuesto. Quizá un tema poco explorado es el de la construcción de la etnicidad, identidad y subjetividad mestiza y su contraste con otras etnicidades. Así es que ahí les dejo un tema de investigación para poner. Y bueno, y si lo hacen desde la perspectiva de género, creo que va a quedar mucho mejor, porque la mesticidad no se vive de la misma manera para las mujeres que para los varones. Hay aún muchos vacíos de conocimiento sobre el lugar que juega la etnicidad en las formas de vida rurales, su diversificación y los impactos que tiene al establecerse políticas sociales y económicas sobre los sujetos rurales. Contamos con algunos avances con respecto a la población indígena rural, pero otros grupos terminan desdibujados, insisto,
incluyendo a la población considerada como mestiza. Un tema que está presente en los estudios agrarios actuales y que quiero resaltar en este apartado tiene que ver con el tema del impulso de la urbanización de las sociedades contemporáneas, en el que lo rural parece ser un espacio con tendencia a desaparecer o, en el mejor de los casos, quedarse como un resabio del pasado, ligado con la naturaleza, alejado, aislado, que permitirá a ciertos grupos de la sociedad, urbanitas con suficiente poder adquisitivo, encontrar en él un refugio para escapar de la ajetreada vida urbana. Muchos urbanitas, ¿no?, tienen el sueño, ¿no?, de construir una casita en el campo, ¿no? Es así como las formas de vida rural, construidas y conocidas hasta el momento, se transforman de manera vertiginosa, devoradas por las formas de vida urbana que requieren cada vez más de los recursos naturales que hasta ahora habían podido ser conservadas por una buena parte de las sociedades rurales, algunas de ellas también devastadoras del medio ambiente. Entonces los urbanitas vamos siempre al campo, ¿no?, buscando la tranquilidad, y nos encontramos ríos contaminados, lugares llenos de basura, ¿no? Y ni siquiera nos podemos a pensar que somos parte de ese problema. De este modo, los hombres y las mujeres rurales, sobre todo estas últimas, se ven obligadas a incorporarse de una manera totalmente desigual en los masivos procesos de urbanización ocurridos en las últimas décadas en los medios rurales. No quiero decir que de ningún modo que los cambios no hubiesen ocurrido antes en este espacio, pues como cualquier ámbito social es dinámico debido a los incesantes cambios tecnológicos, las políticas económicas y sociales, los acontecimientos históricos que construyen y destruyen la organización del campo y de la ciudad. Sin embargo, ahora como nunca, estamos ante un proyecto urbanizador que se presenta como base y prácticamente la única y mejor opción de la sociedad contemporánea. Entonces nos empecinamos en llevar carreteras a los espacios rurales, infraestructura, escuelas, hospitales, etc. Siendo ahora necesario estudiar cuál es el impacto de este proceso en la condición de la vida de las mujeres, esperando que con este conocimiento estas mujeres y todas en general podamos hacer frente, resistir los embates de la urbanización depredadora y desigual del espacio rural, tema que merece pongamos mucha atención. Y para terminar, ¿no?, una serie de reflexiones en las que intento cerrar pues todos estos elementos que puse en cuestión y en reflexión a lo largo de esta exposición. Lo planteado en esta exposición ha tenido como finalidad atender a la necesidad de analizar la condición de las mujeres indígenas y de las mujeres rurales, rompiendo los prejuicios implícitos y explícitos que podemos encontrar al categorizarlas como tal, reconociendo a su vez que no se trata de categorías autocontenidas y homogéneas, pues se componen de una diversidad de sujetos a quienes es necesario reconocer y nombrar a partir de sus características particulares, buscando cómo éstas las afectan a cada una y como colectividad, lo que supone la búsqueda de los puntos en común para la construcción de una experiencia colectiva que permita llevar a cabo acciones puntuales de corto, mediano y largo plazo para la transformación de las condiciones de desventaja que hasta ahora han permeado la vida de las mujeres indígenas y de las mujeres rurales. En el caso de las mujeres indígenas tenemos que ubicarlas como procedimiento metodológico según los contextos geográficos, sociales, históricos donde tienen presencia, sean por ejemplo espacios urbanos o rurales, comunitarios, extracomunitarios, organizativos, migratorios, dentro y fuera de las fronteras de los estados-nación, etc. Visibilizarlas significa caracterizar el lugar social, político, económico y filosófico que ocupan las mujeres indígenas en relación con el grupo étnico de adscripción y de pertenencia, la edad, la clase social, su lugar en el sistema de parentesco y de acuerdo a su hacer en el mundo, artesanas, productoras, agricultoras, trabajadoras, estudiantes, profesionistas. Con lo cual la experiencia y la condición de vulnerabilidad cobra matices que implican acciones diferenciadas, específicas, en relación con la diversidad que implica la categoría mujeres indígenas, al mismo tiempo que acciones abarcativas que cubran las necesidades de un mayor número de mujeres. Por su parte, las mujeres que categorizamos como rurales igualmente tienen como característica la heterogeneidad
Incluso ni siquiera podríamos asumir que todas ellas tienen una relación con las actividades agrícolas y campesinas, como damos por sentado muchas veces cuando pensamos en las personas que habitan el medio rural. Y tampoco debemos de pensarlas en aislamiento, inmersas en la pobreza, ligadas a su vida tradicional y ajenas a la vida urbana y moderna. Las mujeres rurales, como bien lo apunta Patricia Arias, están ubicadas en un entramado de relaciones económicas, políticas y culturales, cuya dinámica forma parte de la construcción dicotómica entre lo urbano y lo rural, lo tradicional y lo moderno, el atraso y el progreso. Es fundamental reconocer cómo actúan estos binarismos cuando estudiamos a las mujeres rurales y las caracterizamos, para no terminar homogenizando sus experiencias sin reflexionar sobre la diversidad que contiene tal categoría. Me interesó mostrar el reto que nos presenta la investigación feminista al proponer a las mujeres como sujetos cognoscentes y como sujetos cognoscibles, desmitificando a su vez la relación que se establece entre estos dos sujetos en el proceso investigativo, en donde el lugar que ocupa la investigadora puede desplazarse hacia el espacio del sujeto que es observado, estudiado. En particular, los estudios de las mujeres indígenas y las mujeres rurales, sobre todo en el primer caso, han abierto profundizado la discusión sobre el tema de la intersubjetividad, entendida como ese ejercicio comprensivo que llevan a cabo los sujetos involucrados de la investigación, en el que se asumen las desigualdades sociales en la relación entre personas, cuerpos sexuados, sexualidad, relaciones de género, relaciones de poder, organización social y alteridad. En el propio proceso de indagación, las investigadoras no indígenas, incluyéndome, nos hemos debido cuestionar las relaciones de poder que establecemos con nuestras congéneres indígenas, incluso para estas últimas, ya que cada vez son más las propias mujeres indígenas quienes se interesan en autoconocerse, debido, entre otras razones, a una mayor escolarización en niveles de educación superior y de posgrado. Ahí puse una foto de una de ellas, que sustenta hoy a un grupo cada vez más numeroso de investigadoras indígenas cuyo centro de conocimiento son sus propios entornos culturales. Quienes nos interesamos en las mujeres indígenas nos enfrentamos a la necesidad de desagraviar en el marco de procedimientos reflexivos dentro de nuestras investigaciones las relaciones de poder que se han quedado implantadas en las estructuras sociales y en las relaciones interpersonales por la historia de colonización, así como por el androcentrismo, el etnocentrismo y el clasismo de la ciencia. Primero, para replantear cómo es que elegimos a las mujeres indígenas como el sujeto de nuestras indagaciones, cómo lo abordamos metodológica y empíricamente, hasta la forma en la que planteamos temáticas que permitan converger intereses académicos con las necesidades de conocimiento de la experiencia de las propias mujeres indígenas, quienes han cuestionado siempre y particularmente en las últimas décadas el lugar pasivo que han sido obligadas a ocupar desde aquellas visiones que únicamente las consideraron objeto de estudio y no un sujeto social, histórico y político factible de investigación. Las mujeres indígenas a lo largo de la historia de los pueblos han logrado fortalecer un proceso de concientización que les ha permitido cuestionar las maneras en las que han sido representadas en la construcción del conocimiento. Puse ahí algunas fotos, ¿no?, de las mujeres indígenas movilizadas, preguntándose además por qué se ha naturalizado y legitimado que otros y otras hablen por ellas, planteándose distintas posturas que van desde romper cualquier relación con la academia hasta conformar nuevas formas de hacer investigación mediante procedimientos dialógicos, participativos, colaborativos, en los que de distintas formas, niveles y dimensiones han retomado las propuestas epistemológicas, teóricas y metodológicas desarrolladas en la investigación feminista. Las investigadoras indígenas han debido cuestionarse también el lugar de privilegio que les da o no su preparación académica frente a las mujeres que no tuvieron esa oportunidad bajo las condiciones históricas de subordinación y explotación en las que se han desarrollado sus pueblos. En sintonía con estos últimos, las mujeres indígenas no escolarizadas debaten que los conocimientos académicos sobre su condición tengan una legitimación dentro y fuera de las comunidades, mientras las propias formas de conocimiento son desvalorizadas. Siendo un ejemplo el tema de la salud, en el que la exigencia de las mujeres indígenas no solo se centra en la demanda de que el sistema de salud nacional cubra las zonas indígenas,
sino que se implementen formas de atención con pertinencia cultural y de manera muy importante que se considere dentro del mismo sistema a los saberes médicos tradicionales, desde propuestas de interculturalidad y no solamente como apoyos paliativos o de compensación por la violencia estructural ejercida sobre las sociedades indígenas, lo que impide el ejercicio pleno de sus derechos humanos y como pueblos. Estudiar a las mujeres indígenas y a las mujeres rurales implica ante todo el reconocimiento de la diversidad que encarna la experiencia de estos dos grupos. La investigación feminista nos muestra caminos alternativos para la transformación de las estructuras opresoras hacia estructuras democráticas e incluyentes que nos permitan visibilizar, desnaturalizar e historizar, contextualizar la experiencia humana desde la perspectiva y la acción de las mujeres todas. Sirvan las reflexiones expuestas como una guía para el estudio de la condición de las mujeres indígenas y de las mujeres rurales, quedando lejos la pretensión de que ésta sea la única posible, pero la cual propongo como resultado de mi experiencia de investigación con distintas mujeres indígenas con quienes he logrado construir intereses comunes, lazos afectivos muy entrañables, conociéndolas, conociéndome y conociéndonos. Tan, tan. Muchas gracias, doctora. Damos paso a la sesión de preguntas y respuestas. Les recuerdo que mis compañeros y compañeras están en los extremos de la sala para poder hacerles llegar las preguntas. Y sí es importante que las anotemos para que podamos hacerlas llegar acá y no haya problemas en tanto que está siendo grabada por la OPEP. Y pues, muchas gracias, doctora. Insisto, nos invitas a pensar desde muchos locus para no solo pensar en el sujeto de las mujeres indígenas, sino pensar cómo existen diversas intersecciones para pensar al sujeto de conocimiento y cómo estos aportes de la investigación feminista llevan a enriquecer en complejidad las investigaciones sociales, ¿no? Ya aquí tengo algunas preguntas y primero me gustaría comenzar en torno a nos hacen llegar aquí sobre qué otras interrelaciones o qué ejemplos de investigaciones existen en torno a otras interrelaciones entre mujeres y etnia, y aquí, no sé, yo la complemento, si nos pudieses contar un poquito sobre tu propia investigación sobre mujeres, etnia, juventudes, que también es muy rica y muy interesante. Y justo ya al final de la exposición nos resolvías un poco esta pregunta que nos hacen llegar, pero también me parece muy rica, que dice: ¿cómo establecer un diálogo entre las experiencias de su ser como mujer académica con determinados capitales y consumos y los de otras mujeres indígenas? ¿De qué forma influye su posición académica para el acceso a experiencias rurales indígenas? Y bueno, creo que con esas comenzamos y seguimos preguntando. Muchas gracias. Mire, la verdad tengo muy mala agudeza visual y veía los cartelitos y yo decía, ¿qué es? ¿Qué es? O sea, pero no podía poner atención, pero bueno, ya supe que son los cartelitos. Ya cuando los vea en otro espacio, creo que dejaré. Pensé que era así como, le quedan 5 minutos o una cosa así, y yo trataba como de avanzar en la exposición, en la lectura de mi ponencia. Bueno, un poco mostré como distintas formas en que la etnia se interrelaciona con otras categorías sociales, en particular con el género, ¿no? Y como para ver a las mujeres indígenas no solamente es necesario ver esto de etnia y género, que es como el eje en el que se han centrado las principales investigaciones o las investigaciones más relevantes que se han hecho hasta el momento. Efectivamente, yo lo que hice, por ejemplo, fue hacer una investigación para mi tesis doctoral con jóvenes indígenas migrantes en la ciudad. Que era lo que me interesaba saber, no cómo se veían ellas como mujeres y o como indígenas en la ciudad, que ya, o sea, es un tema que tiene largo desarrollo y profundidad y que se han dicho muchas cosas al respecto. A mí lo que me llamaba la atención es que porque yo llego a las jóvenes indígenas por los medios de comunicación, que empiezan a verlas en los espacios públicos de las ciudades, ¿no? Y que además las empiezan a nombrar como jóvenes. Entonces, yo vengo de una tradición, yo soy antropóloga, ¿no? Y pues además me formé en la Escuela Nacional de Antropología e Historia.
donde hay una idea precolombina, ¿no? de lo indígena, o sea, sigue prevaleciendo un estudio de lo indígena desde sus características precolombinas, como si no hubieran sido tocados por el colonialismo, la sociedad moderna, etcétera, ¿no? Entonces, en esa literatura y en esa etnografía siempre escuché, ¿no?, que entre los jóvenes, entre los pueblos indígenas había dos momentos en el ciclo de vida, ¿no? Los adultos y los viejos. Y bueno, aparecían los niños ahí como repositorios, ¿no?, y como herederos culturales de la cultura indígena, ¿no? Pero los jóvenes jamás aparecían. Y además cuando se llegaba a decir, bueno, ¿y qué no hay jóvenes indígenas? Y todo el mundo decía, la literatura te decía, los profes te decían, pues no, o sea, no existe esa tal categoría social entre la población indígena, porque de la niñez se pasa de la adultez inmediatamente a edades, y además a edades muy tempranas. O sea, un adulto, un indígena, una persona indígena puede ser ya considerada adulta a los 13 años, ¿no? Debido pues a que, por ejemplo, las chicas se casan muy jóvenes y los chicos también, ¿no? Hay un mandato que además pues es un mandato no inherente a la cultura indígena, sino producto de las relaciones históricas, ¿no?, en las que se conforman las sociedades indígenas, y precisamente producto de la campesinización y la agriculturización de la vida indígena durante el siglo XX, ¿no?, en el que era necesario, ¿no?, conformar unidades domésticas con muchos integrantes, pues para atender todo el trabajo que implica el campo, ¿no?, y la vida agraria. Entonces, pues las chicas y chicos tenían que comenzar a muy temprana edad, pues su vida reproductiva, pues para tener mano de obra, fuerza de trabajo muy pronto, y además, pues las condiciones de vida de hoy no son las mismas de antes, y se morían muchas criaturas, ¿no? Entonces se tenían que tener muchos hijos, o sea, aprovechar todo el ciclo reproductivo, ¿no?, para tener los más hijos que se pudieran. Y bueno, esto se fue introyectando, se fue subjetivando en la vida de las familias, pero también en la vida de los integrantes de esas familias, y se fue volviendo costumbre que las mujeres en el campo, principalmente las mujeres indígenas, tuvieran muchos hijos. Y esto, pues, obviamente borró, ¿no?, una posible etapa de preparación, de transición, ¿no?, como denominamos a lo juvenil en las sociedades occidentales y urbanas, y pues efectivamente borró esa etapa en la vida en el ciclo de vida indígena para muchas comunidades, pero en muchas otras prevaleció, quizá más corta, ¿no?, pero pues, y fue documentada por muchas etnografías clásicas, pero no se convirtió pues como en un tema de estudio. Y pues a mí me llegan estas jóvenes que aparecen en distintos reportajes, las jóvenes indígenas, ¿no?, migrantes rurales, aparecen en la Alameda Central, ocupando el espacio público, y por ahí un fotógrafo, el Federico Gama, hace una serie de un fotoreportaje acerca de los chavos que están ahí, ¿no? Y entre ellos aparecen las chavillas, ¿no? Y yo dije, uy, yo quiero saber quiénes son ellas, qué hacen aquí, cómo es que llegaron acá, y por qué son denominadas, ¿no?, o nombradas o identificadas como jóvenes. Y sí existe la posibilidad de que efectivamente estén construyendo una experiencia como jóvenes, ¿no? ¿Y en qué consistiría esa experiencia? Entonces, pues tuve que salirme, ¿no?, de este eje de estudiar el género y la etnia para integrar en el análisis el tema de la edad, ¿no? Y además no de cualquier edad, ¿no?, sino de esta etapa particular a la que denominamos como jóvenes, ¿no?, o esta categoría particular en la que colocamos a una serie de sujetos en la categoría de jóvenes. Y bueno, ya después tuve que ver, estudiando, me tuve que meter a los estudios de juventud, obviamente, ¿no?, y de jóvenes, y qué era esta categoría, quiénes la conformaban, cómo se conformaba. Y bueno, lo primero que tuve que hacer es pues diferenciar entre ser joven y tener juventud, ¿no?, que son dos elementos. Parece que no todos los jóvenes tienen una experiencia de juventud,
ni toda la juventud está integrada por los jóvenes, ¿no? Incluso, pues, la juventud pues, es un concepto, ¿no? que alude a una serie de sujetos. Hoy, por ejemplo, se habla incluso hasta de la adolescencia tardía, ¿no? Que ocurre más o menos a los 50 años, ¿no? O los chavorrucos, que es esta categoría que alude, ¿no? a una idea de cierta juventud o de ciertos contenidos de juventud que no están referenciando a sujetos que son categorizados como jóvenes. Entonces, todo esto tuve que hacer, todo este recorrido tuve que hacer y luego ponerlo en relación constante con qué onda con el género y qué onda con la etnicidad. Porque claro, lo que fui descubriendo es que sí se reconocía cierta condición juvenil para los varones en las sociedades indígenas y ciertas conductas, valores, contenidos de juventud para los varones jóvenes indígenas, pero las mujeres quedaban desdibujadas. Y no solamente quedaban desdibujadas las jóvenes indígenas, sino también las jóvenes no indígenas. No había estudios suficientes sobre la juventud y el ser joven de las mujeres. Entonces me encontré ahí con que había un vacío, ¿no? que me hacía ver pues que incluso que el concepto, que la categoría de ser joven y el concepto de juventud estaba explicando y caracterizando la experiencia de ser joven y de juventud de los varones, ¿no? Entonces lo que tuve que hacer pues es en este entrecruce entre género, etnicidad y juventud, edad, ¿no? De alguna manera, ir reconstruyendo cómo la especificidad de esta experiencia juvenil para estas jóvenes que además migraban. O sea, tuve que entonces discutir con los estudios de migración cómo es que las mujeres migran y cómo es que no todas las mujeres migran de la misma manera, porque unas son niñas, otras son jóvenes, otras están en edad adulta y otras son ancianas, ¿no? Y que estaba dando cuenta de un fenómeno, además, que era producto de la propia composición social que tenemos ahora, ¿no? De una serie de decisiones políticas y económicas y de la construcción de un sistema económico, por lo que el tema de la clase se volvió fundamental para poder entender esa experiencia, ¿no? O sea, se trataba no de todas las migrantes tampoco, sino de las que venían a trabajar en las condiciones más desventajosas y que migraban desde los espacios más de mayor desigualdad en los espacios rurales, ¿no? No eran las que venían a estudiar, no eran las que venían a trabajar como profesionistas o a incorporarse en el sector de servicios que requería mucho más capacitación y formación, sino las mujeres que efectivamente venían de espacios rurales muy particulares, de mucho rezago, de mucha desigualdad, ¿no? Y esto lo corroboraba pues, en mis entrevistas a las distintas jóvenes. Cuando me decían la localidad, yo la iba y buscaba en un catálogo súper interesante que tiene la sede Sol, el Indesol, perdón, sobre las localidades en el país, ¿no? Y ya las ubicaba y decía así, rezago absoluto, marginación la más fuerte, ¿no? Entonces, resultó pues que todas estas mujeres eran muchas diferentes porque venían de distintas etnias, de distintos grupos, de distintas entidades federativas, de distintas regiones del país, pero había ahí una serie de elementos que las conectaban de tal forma que se podían encontrar en un punto de la ciudad, en un intersticio de la ciudad, ¿no? Para compartir el espacio de ocio, ¿no? Porque lo que hice fue buscarlas pues, en los espacios de recreación, trabajé con ellas en salones de baile, que además hace que conectemos el espacio rural y el espacio urbano, porque los salones de baile son una construcción urbana, ¿no? Una construcción urbana de finales del siglo XIX y principios del siglo XX, ¿no? O sea,
y que fue retratada en muchas de las películas mexicanas de los 30s, 40s y 50s, ¿no? Entonces, el salón de baile constituía ese espacio urbano, ¿no?, donde estas mujeres jóvenes, rurales, de familias empobrecidas, ¿no?, venían a encontrarse en la ciudad y construir cultura desde ahí, generar cultura desde ahí. Esto me parece muy importante porque a las mujeres en general se nos ve y se nos denomina como transmisoras y herederas de la cultura y transmisoras de la cultura, pero no como productoras de cultura, ¿no?, como generadoras de cultura. Y esto, digamos, trabajar con estas jóvenes, pues me permitió pues observar, ¿no?, cómo las mujeres producimos cultura en los distintos contextos. Esto me hace también pues llegar a la siguiente pregunta sobre mi posición académica. Ustedes se van a decir, uy, no, a esta señora se le hizo súper fácil ir y meterse a los salones de baile y andar ahí entre la chaviza, porque eran chavizas, o sea, yo tenía cuando hice la tesis doctoral entre 35 y 38 años, ¿no? O sea, empecé a los 35 y la terminé a los 38, 39, ¿no? Yo ahora tengo 45 y bueno, las chicas eran de 16 años, 17 años, 18, 20, 21 años y claro, cuando yo llegaba a los salones de baile, ¿no?, además, o sea, con mi fenotipo, ellas con otro fenotipo y pues veían a la ñora ahí entrando, ¿no?, además con su libretita y su mochilita de antropóloga y su peinadita, o sea, hipiosa y toda. Y me metía yo en los salones de baile y decían, bueno, ¿y esta señora que viene, no? Y luego pues, nos quiere preguntar por qué, ¿no? Entonces, claro que la posición o sea, quien investiga es también un sujeto social, un sujeto histórico, es un sujeto encarnado que encarna género, que encarna sexo, que encarna sexualidad, que encarna... Y claro que eso va a repercutir en el tipo de investigación que vamos a generar, ¿no?, el tipo de preguntas que nos vamos a hacer, el tipo de cosas que el propio actor que nos interesa conocer nos va a preguntar. Entonces, ¿qué me decían? Ustedes, ya cuando fui internándome poco a poco en los espacios y eso, y cuando ya me hablaban las chicas, porque al principio no me querían hablar, no me respondían mis preguntas, se volteaban, era muy pesado, ¿no? Pero ya cuando logré encontrar la forma, o sea, lo que hice para que me hicieran caso fue utilizar una categoría de una autora europea que trabajó con mujeres jóvenes negras y blancas en el sur de Londres, se llama Helena Wolf, y ella lo que hizo fue trabajar con las mujeres, os dijo, bueno, ¿cómo es que hacen cultura juvenil las mujeres? Pues dijo, pues en pequeños grupos, o sea, las chicas siempre andan en grupitos, ¿no? Y las empezó a seguir en pequeños grupos. Bueno, para mí eso fue fundamental. Yo empecé a ubicar que efectivamente conformaban grupitos en los salones de baile y empecé a seguirlos y empecé pues, a meterme en los grupitos, ¿no? Y pues sí, ya me di cuenta que pues eran paisanas, primas o hermanas o que conformaban también grupos porque todas estas chicas, la mayoría en general se dedican al trabajo doméstico remunerado, ¿no? Y trabajan de planta en casas en las zonas residenciales, de clase media y residenciales y superresidenciales de la Ciudad de México. Y lo que hacían pues era pues las chicas de la cuadra irse a bailar, ¿no?, de la cuadra donde trabajaban en sus empleos, pues se reunían al sacar la basura, porque viven muy aisladas, pero cuando sacan la basura, cuando sacan los perros, cuando llevan a los niños a la guardería, etcétera, pues ahí se juntan y entonces pues se van conociendo de distintas etnias, de distintas edades, de distintos pueblos, de distintos estados de la República, y se conocen y se van pasando el tip de que hay lugares para irse a bailar los domingos. Y eso es muy interesante pues porque van construyendo comunidad. Por eso digo que construyen cultura, porque construyen comunidad mujeres que en otras circunstancias jamás se hubieran conocido. Y que la ciudad, la experiencia de migración, pues toda la devastación de los espacios, de lo rural,
la terciarización de la ciudad, ¿no? Que las mujeres académicas vengamos a la universidad y haya otras que nos sustituyan, ¿no? En los trabajos domésticos. O sea, todas esas chicas sintetizan toda esa historia, todos esos elementos que tenemos que ir jugando en el... Bueno, pues total que yo me decían, ya después de que pasaban y agarraban confianza conmigo, me decían, ay, es que pensábamos que eras como, primero me decían que era como que alguien que trabajaba para tratante de blancas, ¿no? Porque pues esas zonas son zonas de enganche, ¿no? De proxenetas y pues imagínense, tienen a todas esas chicas lindas, llenas de vida, con muchos sueños, con muchas cosas ahí y pues efectivamente van gente, ¿no? Que intenta aprovecharse de ellas. Y luego pues pensábamos que eras una chistosamente hay en las iglesias católicas y de otro tipo también, evangélicas y todo, lugares, bolsas de trabajo, y entonces hay bolsas de trabajo especialmente para encontrar empleo doméstico remunerado. Entonces, claro que esto generaba, ¿no? O sea, mi sola presencia en el espacio, pues generaba una serie de suspicacias, de preguntas, ¿no? Que se hacían, preguntas que yo me hacía sobre ellas también se preguntaban sobre mí, por eso hablo de esta relación que se hace en el proceso investigativo, ¿no? Y con unas, pues, las perdí de vista, ¿no? Es muy difícil, ¿no? Pero con otras pues todavía me llegan a mandar mensajes de WhatsApp, ¿no? Y me mandan sus memes y cosas así, que es muy interesante, pues, ¿no? Entonces, por eso yo digo que siempre se entabla una relación y esa relación va a conformar un corpus, un locus, como me gusta esa palabra, un nubis me gusta más en términos de Celia Amorós, ¿no? En los procesos investigativos que va a ir redireccionando y dirigiendo la investigación. Y yo creo que no hay gente que dice, para horizontalizar las relaciones entre sujeto cognoscente y sujeto cognoscible, el sujeto cognoscente se tiene que bajar a nivel de, bueno, ya cuando dicen bajar al nivel del sujeto cognoscible, pues ya ahí estamos tronadas, ¿no? Entonces es más bien ubicarnos en un lugar en que ambas entendamos qué es lo que queremos saber la una de la otra, ¿no? Y para qué puede servir el conocimiento que generemos. En algunos casos me volví pues la psicóloga, ¿no? Narro en el texto, en la tesis, que ahora es libro. De verdad, les hubiera traído libros. Bueno, que narro en el libro, pues, que son chicas que se desprenden, o sea, que salen de 14 años de su lugar de origen, de su familia, en medio de un montón de dudas, de temor, de chavas que jamás habían salido de su comunidad y que llegan a esta ciudad monstruo que si a nosotras que vivimos aquí nos espanta horrible, imagínense a alguien que no la conoce, que no habla bien el español, que tiene un fenotipo específico que ya es motivo de discriminación, ¿no? Y que llegan aquí, pues que la sufren bien fuerte, y que llegue alguien y les pregunten, ¿cómo estás? ¿Quién eres? ¿Qué es lo que te pasa? ¿Cómo decidiste venir aquí? Pues de alguna manera, pues una se vuelve también una interlocutora, ¿no? Y pues una confidente. Entonces, pues nos intercambiamos los teléfonos, ¿no? Y pues muchas de las entrevistas las hice por teléfono, ¿no? Debido pues a la dificultad de verlas entre semana porque estaban en casa de sus empleadores y bueno, en el tumulto del salón de baile era muy complicado andar haciendo entrevistas. Y bueno, pues básicamente creo que con eso, que fue una respuesta muy larga, respondo las dos inquietudes que generó mi exposición. Y no sé si haya más. Muchas gracias, doctora. Justo, bueno, aprovecho que tengo el micrófono, ¿verdad? A mí me generó una duda aquí. Como ya nos contaste en tu experiencia de investigación cómo fue que llegaste a campo, pero me quedé con esa curiosidad y duda también en términos de investigación. Al final, ¿cómo fue que te presentaste o cómo hiciste ya? Si ellas pensaban todo lo que nos contaste de ti, al final, ¿cómo fue que fue
pues en términos, es que no sé cómo preguntarlo, en términos de sujeto cognoscente, ¿cómo fue la presentación con ellas en el reconocimiento dual como sujetas de conocimiento? Esa es como una, aprovechando que tengo el micrófono, y las otras que llegasen aluden más como a la cuestión propia de lo siguiente. Dice, ¿cuál es la función del Instituto Nacional Indigenista en esta cuestión? ¿Realmente les apoya? ¿O cómo es el discurso en términos de política pública a nivel nacional con este sector específico? Y otra que también me parece muy interesante, sobre todo con la experiencia de la investigación propia, que dice, las mujeres indígenas que salen de sus comunidades, ¿cómo se consideran? ¿Cómo se viven? ¿Cómo es esa experiencia para ellas? Y dice acá, pienso que las mujeres han hecho mucho más que la conservación de los recursos naturales. La pregunta es, ¿han defendido el territorio? Y ya, con eso cerramos. Bueno, ¿cómo me presenté? Pues también fue un proceso muy largo. Quiero decir que no solamente entrevisté a chicas, sino también estuve trabajando con los hombres, ¿no? Que eran parte de ese espacio. Y bueno, pues yo siempre, con mujeres y varones, y siempre que hago investigación, yo me presento como investigadora. Yo incluso, pues en esas investigaciones he trabajado con la policía, ¿no? Y yo creo que yo no he tenido hasta el momento que velar, ¿no? Mi lugar como investigadora y mi interés en un tema dado como investigadora. Entonces yo así llegaba, mira, yo soy estudiante, pues era eso, estudiante de la universidad, estoy haciendo una investigación, me gustaría conocer tu experiencia, como tu historia, te gustaría compartirla conmigo, y eso hacía, ¿no? Igual con los varones, pero el tema, hay algo que sobre todo las investigadoras, mujeres, nos atraviesa, ¿no? Que es el cuerpo sexuado. Y el tema con los varones era, y además era como la ñora, pero además sí es mujer, ¿no? Y entonces el tema de estar esquivando los coqueteos, ¿no? Incluso tuve, y lo cuento en el libro también, tuve un portero. Un portero es alguien que o sea, que entiende los códigos del lugar a donde que tú quieres estudiar y pero que te entiende a ti también, ¿no? Entonces, era un chavo, también migrante, hijo de migrantes, de Veracruz, mestizo, que trabajaba como maestro de jardinería en una unidad Popov acá en las Lomas ¿no? Y que conocía a muchas chicas y que yo le llamé la atención a él en el salón de baile, ¿no? Entonces, mi lugar diferente, ¿no? Le llamó la atención y fue él quien me habló a mí. Entonces le dije, pues cuando me habló, me dijo, ay, ¿usted qué hace usted aquí? La invito a bailar. Le dije, bueno, no, yo no vengo a bailar, yo vengo a investigar. Y entonces me dijo, qué bien. Entonces pues, me dijo que había estudiado hasta el CCH, ¿no? Y que pues después siguió y se interesó mucho, me dijo, oye, pues a mí me gustaría ayudarte, ¿cómo te puedo ayudar en la investigación? Entonces estuvimos varios fines de semana saliendo, pero pues yo saliendo en el sentido de de que me acompañaba a los salones de baile y efectivamente él me abrió muchas puertas porque las chicas sí querían hablar con él, no con una señora que quién sabe quién chingados era. Y él era más parecido a ellas que yo, ¿no? Y además era varón y entonces imponía una jerarquía de género ahí que ayudaba a que las chicas sí hablaran conmigo. Y bueno, y un día llega el chico con un ramo de flores así, jardinero, imagínense, o sea, cosechadas por él, a la cita. Y yo, cuando vi el ramo de flores, dije, sí, ya sé a dónde va esto. Entonces me quería proponer que fuera su novia. O sea, ustedes se imaginan, o sea, la dificultad tremenda, me sentía súper comprometida porque sí había sido un excelente colaborador de la investigación. Y lo que tuve que hacer pues es terminar ahí, ¿no? La relación de colaboración y por supuesto cerrar toda posibilidad de otro tipo de relación. Entonces este tipo de cosas te pasan, ¿no? Te pasan en el campo y les pasan a mujeres y a varones, pero especialmente a las mujeres, ¿no? Y así como fui confidente
porque no fue no fue el único caso, ¿no? O sea, como 3, 4 veces tuve que batear a los chavos con los que ya había conformado una… pero también yo entendía, ¿no? Y yo entendía que también eran chavos con muchísimas carencias, o sea, había, por ejemplo, un militar, ¿no? Que no tenía nadie, o sea, que se había, igual que salió de su casa porque era el más chico, ya no alcanzó herencia de tierra, y le dijeron, pues vete de militar, ¿no? Y andaba pues pululando por toda, muy maltratado porque era un chico tenec que apenas alcanzaba la estatura que se pide en el ejército, entonces lo molestaban mucho porque hablaba mal el español. O sea, era un chico, entonces claro, yo llego y le pregunto qué hace, cómo está, me cuenta toda su historia de vida, yo la registro, le hago la transcripción de su entrevista, se la llevo y le digo, mira, esto es lo que tú me dijiste, pues él se siente reflejado, se siente alguien importante, ¿no? Y pues también quería casarse conmigo, ¿no? Entonces, era una cosa que sí va afectando pues el proceso investigativo y que sí va afectando pues lo que uno… Pero yo le pedí permiso al final, le dije, bueno, no me caso contigo, pero sí te pido permiso contar tu historia en mi trabajo, y pues me lo dio, y además pues él está fascinado, ¿no? Él ya compró 10 libros para toda su familia porque está, ¿no? Porque seguí en contacto con él, ¿no? Y ya compró 10 libros para toda su familia para que sepan que allí está la historia de él. No digo nunca su nombre, no digo, no, pero la familia va a saber quién es, ¿no? Entonces, pues esto pasa, y esto así me presento. Yo me presento como investigadora y pues a ver qué papel juega, ¿no? Puede ser a favor, en contra, o pues ayudarnos en todos, ¿no? A ver, ya no existe el Instituto Indigenista. Ahora existe la Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, y bueno, ahora parece que va a ser una secretaría, que es a ver qué pasa. No está volteando a ver a estos chicos, a estas chicas, ni siquiera el gobierno de la ciudad. El gobierno de la ciudad, tengo un artículo junto con Marcela Meneses, ¿no?, donde hace una remoción de la Alameda Central, que era uno de los lugares principales donde se reunían estas chicas y estos chicos antes de 2012, y bueno, en esta idea de limpieza social, ¿no?, que no es remoción de espacios públicos, sino de limpieza social, de los grupos que terminaron desplazados de esa remoción de 2012, pues fueron todas estas chavas y estos chavos que estaban ahí, y pues el gobierno de la ciudad tampoco los mira, ¿no?, ni se les ocurre. Bueno, en el Instituto de la Juventud ni siquiera los tienen en mente. Y déjenme decirles que, bueno, no es un dato reciente, pero sí del 2000, otro chico que también trabajó, pero con los varones, de la Universidad de Chapingo, hizo un análisis del censo de 2000, ¿no?, y ubicó más o menos a 50, en el censo de 2000 había más o menos 50,000 jóvenes con las características, ¿no?, que yo estudié, migrando a la ciudad, ¿no? Entonces es una población importante, o sea, no son 2, 3, o sea, es una población numerosa, y pues no hay ningún tipo de atención, ni desde el espacio rural que los está expulsando, ni desde la ciudad a donde están llegando, ¿no? ¿Cómo se vive? ¿Cómo viven las mujeres indígenas llegar a la ciudad? Pues es que son diferentes vivencias. O sea, no es lo mismo llegar con tu familia a la ciudad, con tu grupo comunitario, ¿no?, y instalarse en la ciudad, y que venir siendo joven, ¿no?, como o sea, con estos casos. O sea, yo reporto ahí un caso, una chica MAM, los MAM están en Chiapas, pero básicamente eran comunidades mayas de Guatemala, y algunos grupos MAM, algunas familias quedaron en el lado de Chiapas, y bueno, pues se les conoce desde México a los MAM como un grupo totalmente minoritario, o sea, en términos numéricos, pero no, es un grupo muy grande, solo que la mayor parte son guatemaltecos. Entonces, yo ubiqué a una chica ahí, y una chica que además, yo la conecté en una de estas bolsas de trabajo de una iglesia católica, y ella había llegado, o sea, se la había traído primero una señora, ¿no?, como a los 13 años a trabajar a una casa,
pero ella extrañaba mucho su pueblo, a su familia, y un día se escapó en la noche y se regresó. No, o sea, es una chica súper intrépida. No sé cómo juntó dinero o lo de la semana, o esperó a que se cumpliera la semana de pago, le dieron su lana y ella se escapó de la casa y se regresó a su pueblo. O sea, con 13 años, o sea, yo no me imagino a mi hija de 12 haciendo esas cosas. 13 años. Y una chica que no había salido nunca de su pueblo, además, ¿no? Una comunidad muy pequeña pues en la frontera con Guatemala, ¿no? De México-Guatemala. Pero a los 15 años decidió que mejor sí se regresaba. Entonces juntó, pues, engañó a gente, bueno, me contó toda la historia ahí para regresarse a los 17 años acá. Se vino a casi nadie, o sea, no sabía nada, llegó a la terminal, ¿no? Y en la terminal estuvo durmiendo 3 noches. Y entonces el policía le decía, es que no te puedes dormir aquí, te tienes que ir, no sé qué. Entonces hasta que ya un día el policía dijo, ay, ver, vete a la Alameda Central, hoy que es domingo, y ahí vas a encontrar muchas chicas como tú. Y dijo, bueno, pues me voy y que ellas te ayuden, ¿no? A encontrar trabajo. Bueno, pues entonces allá encontró a otra chava. Y entonces la chava la lleva, o sea, llega y empezó a preguntar a las chicas, como ella, ¿no? ¿Qué onda? Que si sabían de un trabajo y eso. Y entonces ella la lleva a la bolsa de trabajo. Al siguiente día, el lunes, que es cuando yo las encuentro, las dos, ella la lleva a la bolsa de trabajo. Claro, en la bolsa de trabajo no le consiguieron trabajo, porque no tenía papeles, no tenía identificación, no tenía nada, y ahí hay que llevar cartas de recomendación y cosas así, ¿no? Entonces, pues, lo que hizo ella fue crear una red ahí, y con esta otra joven Nahua, ¿no? De Veracruz, veinteañera, ¿no? Que la ayudó y la colocaron de alguna manera en un trabajo y le dieron asilo y pues así. Entonces no hay, o sea, no, hay muchas maneras. ¿Cómo se vive ella como indígena? Lo que sí les puedo decir que las que no han salido nunca de su comunidad y que llegan a la ciudad se ven por primera vez indígenas, o sea, se sienten por primera vez que es ser indígena o que es ser diferente, por lo menos, ¿no? Porque aquí miramos, o sea, aquí las colocamos en el lugar, a través de la mirada, a través de cómo les hablamos, a través de los silencios, ¿no? De mirarlas de arriba para abajo. Entonces, hay una experiencia un choque cultural muy fuerte de muchas personas indígenas que no se consideraban indígenas, sino que se consideraban como parte de su pueblo Mazahua, su pueblo Ayuk, su pueblo Zapoteco, su pueblo Rarámuri, o sea, lo que sea, ¿no? Como parte de un pueblo, ¿no? Y de ese pueblo del que forman parte, no con esta categoría de indígena, ¿no? Que es una categoría impuesta. Y con la que nadie se quiere identificar, porque es una categoría que te inferioriza de inmediato. O sea, te dicen, ¿tú eres indígena? Ay, tú eres indígena. Entonces, tú inmediatamente, o sea, en el tono sientes que algo no está bien en ti, ¿no? Entonces, y pues lo niegas, ¿no? Que es otra cosa que platico también en el libro, ¿no? Como hay una negación de la identidad en primera instancia, esta identidad impuesta, esta identidad que las diferencia, que las hace sentirse que algo anda mal con ellas cuando no es así, ¿no? Y pues mejor dicen no, incluso muchas dicen que vienen de otra ciudad, ¿no? O sea, no dicen la localidad. Me costaba mucho trabajo que me dijeran la localidad. Por ejemplo, en el Estado de México, las Mazahua, se dicen todas que vienen de Toluca. O sea, no es lo mismo decir que vienen de Toluca, que es una ciudad y que para ellas es un referente urbano, que decir que vengo de Ixtlahuaca o de San Felipe del Progreso, que ya son comunidades indígenas, ¿no? Etcétera. Entonces, quienes vienen de Oaxaca, la mayoría, pues no te van a decir, vengo del Valle del Mezquital, o que de los valles centrales, ¿no? Sino te dicen, vengo de Oaxaca. ¿De Ciudad Capital? Sí, de Ciudad Capital, ¿no? Entonces no te van a decir que vienen de una comunidad, porque eso implica una serie de cosas para ellos, sobre todo, pues tener que enfrentar la discriminación, ¿no? Desde la mirada, desde la pregunta misma, ¿no? Entonces, yo más bien no llegaba y preguntaba, ¿usted es indígena? ¿Tú eres indígena? No, oye, ¿tú naciste aquí en la ciudad? No. Oye, me gustaría conocer tu historia, ¿no? Fíjate que soy investigadora, no, tampoco empezaba, y hablas una lengua, y no, nada, o sea, entonces ya me iba ganando y ya pues poco a poco iba saliendo, ¿no? O iba
poniéndole nombre a cosas que yo identificaba como investigadora, ¿no? Investigadora que estudia personas o que está interesada en conocer a las personas indígenas, ¿no? ¿Y qué más? Y pues son las primeritas, las mujeres, gracias a las mujeres los territorios indígenas se siguen conservando. No porque los hombres no estén interesados, pero porque son a los primeros que asesinan en la defensa del territorio, y son las mujeres las que tienen que tomar el lugar. Pero además, pues sí son, a lo mejor no son en primera instancia quienes se enfrentan, ¿no? en la defensa del territorio, pero están ahí todo el tiempo, porque pues son, o sea, el territorio no solamente es la superficie que pisamos, sino es donde están enterrados los muertos, ¿no? Donde están los lugares sagrados, donde se establecen las relaciones sociales de parentesco. Y pues yo les recomiendo la parte, o sea, está la reproducción en el territorio, está la reproducción de la vida, y no solamente en términos de procreación, o sea, sino de que se puede reproducir la vida. Entonces, yo les recomiendo, para trabajar el tema de reproducción y qué significa esto y cómo está ligado con el territorio, la primera, la introducción, si no es la introducción, el primer capítulo de los libros de los cautiverios de las mujeres, de Marcela Lagarde. Ella habla ahí enumera muy bien qué implica la reproducción, que no nada más es la procreación, ¿no? Y cómo esto está ligado pues con el territorio, y el territorio no como superficie y espacio ahí, sino como el que produce y en el que se producen y que es producido por las relaciones sociales. Y pues quienes estamos a cargo de la reproducción en estas sociedades de manera de manera desigual, ¿no? No es ni bueno ni malo, ¿no? Pues somos las mujeres. Entonces, claro que las mujeres están en la defensa del territorio, y hay casos innumerables bueno, un caso muy importante es el de Berta Cáceres, ¿no? Que fue asesinada el año pasado ya, ¿no? Por la defensa del territorio. No es así pues azaroso que sea Berta Cáceres, ¿no? Quien es asesinada, ¿no? En la defensa del territorio en Centroamérica, y ella representa una serie de mujeres que están detrás, y hombres también que están detrás de toda la defensa del territorio. Pues no sé, espero haber contestado sus inquietudes. Y con creces. Muchísimas gracias, Jael. Y pues de verdad nos dejas con muchas reflexiones, con muchas inquietudes y con muchas ganas de seguir aprendiendo. Y en nombre de la doctora Marta Elisa Tronco Rosas, directora de nuestra unidad, te hago entrega de la constancia por habernos impartido la conferencia magistral. Ay, muchas gracias. Muchas gracias. Y bienvenida nuevamente. Esta es tu casa. Gracias.